Vamos a conversar con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por tomar nuestra llamada. Sergio, muy buenos días. Ciro, cuéntanos, ¿puede el presidente de la República ser un buen guardián de las elecciones? Pues creo que no, porque implicaría ser juez y parte, y ahí no podría jugar el papel que la Constitución obliga para la función electoral, que es el de la imparcialidad. El presidente surgió de un partido, ha sido líder de un partido, sigue encabezando una fuerza política, y pues lo que necesitamos es una actuación de jefe de Estado, y la propia Constitución establece que quienes organizan y garantizan los derechos de los ciudadanos en materia político-electoral pues son autoridades electorales independientes. La democratización en México, que incluso permitió el triunfo en 2018 de Morena, pero antes había permitido desde el año 2000 la primera alternancia en la presidencia de la República, otra alternancia en 2012 y muchísimos cambios, alternancias en prácticamente todas las entidades del país, el que el presidente, antes todopoderoso, perdiera el control del Congreso y eso habilitara la división de poderes que estaba contemplada en la Constitución, pero que no se había dado en los hechos entre 1917 y 1997. Todos esos cambios que la gente construyó votando, pues fueron de la mano de la edificación de un árbitro electoral independiente, autónomo y profesional. Y la pretensión de que el presidente se vuelva a meter es justamente ir en sentido contrario a la historia de la democratización de México. Fue justamente cuando se excluyó al presidente y a la Secretaría de Gobernación de tener el control de las elecciones, cuando se logró pues que hubiera una cancha de equidad en la cual, pues independientemente de si se estaba en el gobierno o no, los distintos partidos tuvieran posibilidades reales de contender por cada puesto de elección popular. Entonces, pretender que hoy, una vez más, se regrese a aquel pasado de presidencialismo todopoderoso, pues yo creo que es justamente no tener una lectura de lo que hizo posible el cambio político, que entre otras cosas uno de sus frutos fue pues aquella alternancia de 2018 que no se explicaría sin un sistema propiamente democrático, es decir, dado que teníamos un sistema político electoral democrático preparado para procesar cualquier resultado, pues fue que tuvimos esta tercera alternancia en la presidencia. No es que un resultado electoral nos haya vuelto democráticos. Las condiciones democráticas han permitido las alternancias, no al revés. De hecho, el propio presidente había dicho unos días antes que o estás a favor de la transformación o estás a favor del régimen de corrupción y privilegios, lo cual pues significaría que está uno con su gobierno o está uno en contra del gobierno, pero pues no es la mejor actitud para un juez, ¿no? Bueno, es que no es juez, no puede ser juez en materia electoral, así lo obliga el artículo 134 constitucional, donde dice que los servidores públicos, y no hay servidor público más relevante que el presidente de la República, no pueden interferir en la vida política electoral. Y sobre esta disyuntiva de si estás conmigo o contra mí, pues la verdad es que la Constitución no contempla que así sea la vida democrática de un país. La democracia es ese sistema que permite que existan distintos puntos de vista, distintos partidos, que haya pluralismo, es donde no se persigue a las minorías, donde se respeta la libertad de expresión, donde la disidencia pues no es un motivo de reprendimiento, sino que las minorías tienen derechos, incluso el derecho de volverse mayorías. Todo aquello que siendo oposición la actual fuerza política en el gobierno exigió, pues no lo debe de lastimar ahora estando en el gobierno. Y ese es el compromiso del INE, así como se organizaron elecciones limpias, equitativas, en las cuales, por ejemplo, en 2015 Morena
por primera vez se presentó como partido, porque hay que recordar que hace apenas 6 años el propio INE le dio el registro, y no por otra cosa, sino porque cumplieron con los requisitos de ley. Después, en 2018, ya se hicieron con el gobierno. Bueno, pues ese tipo de elecciones donde las minorías pueden volverse mayorías, esos derechos que ellos tuvieron en la oposición, pues ahora tendrán los otros partidos. Es decir, el INE ni es parte de triunfos ni de las derrotas de uno u otro actor. El INE tiene por vocación, por compromiso y por obligación que organizar elecciones donde sea el voto libre y secreto de la gente quien decida, y ese es nuestro propósito de cara al 2021. Pero, Ciro, el presidente dice que el INE ha avalado fraudes electorales. Me imagino que se refiere a su propia derrota en el 2006. ¿Se avaló un fraude electoral? Bueno, yo creo que hay una historia legal, donde se escribió que no, pero incluso puede haber una historia, si quieres, más académica, de revisión de los hechos, y es la hora en que no tenemos ninguna evidencia, es decir, nadie que haya investigado esa elección con imparcialidad, algún académico serio, ahí está un libro que hizo José Antonio Crespo que revisó qué pasó con los votos que se recontaron, y pues incluso se demostró que se amplió un poquito la de por sí estrecha diferencia a favor del entonces ganador de la elección. Así que pues yo creo que esto es un asunto más retórico que real, y tenemos pues una serie de hechos históricos muy claros. A ver, cuando nuestro actual presidente era presidente del Partido de la Revolución Democrática, en 1997 ganaron por primera vez la elección a la jefatura de gobierno del Distrito Federal con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Esa elección la organizó el IFE entonces. En ese sistema político electoral ganaron también después Zacatecas, es decir, tuvimos una expansión de la presencia de las fuerzas políticas de izquierda. También fue cuando el PAN logró la primera vez la presidencia de la República. Hemos visto alternancias en prácticamente todas las entidades federativas, qué decir de los municipios, es decir, esta ola de cambio, de renovación de gobiernos divididos, etcétera, etcétera, que el voto libre ha propiciado, pues se dio en los últimos 20 y tantos años, no empezó en 2018. La democracia no fue una aparición, fue una construcción que fue posible gracias a la participación de múltiples actores de una sociedad mexicana que cada vez es más diversa, más plural, que no cabe en el jarrón de un solo partido hegemónico como fue durante buena parte del siglo XX. Y uno de los asuntos que permitió toda esta expresión del voto libre fue justamente tener un árbitro electoral autónomo, imparcial y profesional, y eso se puede documentar una y otra vez en las elecciones que ha organizado el INE en los últimos años, desde 2015 a la fecha, 2019, porque están pendientes las de 2020, en las 30 y tantas elecciones a gubernaturas que ha habido, en 2 de cada 3 ganan las oposiciones, es decir, no hay control del gobierno, y lo mismo pasa en los municipios, y en la presidencia de la República, pues en 3 de 4 elecciones ha perdido el partido que está gobernando, es decir, se permite que sea la ciudadanía en libertad la que emita incluso su voto de castigo. Si hubiera elecciones controladas, manipuladas, eso no habría sido posible. Yo creo que la evidencia del cambio democrático y de las elecciones limpias es tan contundente que pues nos permite reivindicar el trabajo del INE, que además el INE lo que hace es facilitar que sean los ciudadanos los verdaderos guardianes de la elección, porque son nuestros vecinos los que instalan las casillas, los que reciben el sufragio de los electores, los que cuentan los votos, los que llenan las actas de su puño y letra. Todas esas actas se publican la misma noche de la elección a través del PREP en Internet para que se vea de dónde viene el resultado electoral, y toda esa transparencia que hacen posible los ciudadanos, pues es lo que se descalifica cuando se descalifican los comicios. Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por esta conversación. Gracias a ti, Sergio, muy buen